Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. No eres humano. ¿A esto le llaman un conejo astuto con 3 madrigueras? ¿Pero de verdad crees que puedes escapar? Mientras veía a Kingpin huir a toda velocidad, la expresión de 2B permaneció impasible, completamente desprovista de preocupación. Ella ya lo había visto, y eso le daba la absoluta seguridad de que podía atraparlo. En su opinión, Kingpin simplemente estaba luchando por su vida. Aunque era conocido como el rey del crimen, un título que sonaba formidable, a sus ojos, apenas se diferenciaba de una persona común y corriente. De hecho, la gente común le parecía hormiga, y Kingpin, en el mejor de los casos, una hormiga un poco más fuerte. Por mucho que se esforzara, jamás podría escapar de su alcance. Al verlo dirigirse a la azotea, 2B esbozó una leve sonrisa contenida. No lo persiguió directamente. En cambio, saltó a través del ventanal de la oficina, dio una elegante voltereta en el aire y comenzó a escalar la fachada del edificio con sus propias manos. En cuestión de instantes, llegó a la azotea, justo cuando Kingpin abrió la puerta y salió hacia el helicóptero que la esperaba. Ver a 2B ya allí de pie, un paso por delante de él, le provocó una tormenta de emociones en el rostro. Sorpresa, furia e incredulidad, y sus ojos se enrojecieron de rabia. Al darse cuenta de que escapar era inútil, Kingpin dejó de perder el tiempo. Clavó la mirada en 2B con una expresión fría e impasible. Parece que estás decidida a atraparme hoy, dijo, quitándose lentamente el traje blanco. Había tomado su decisión. Se acabó huir. La enfrentaría cara a cara. Su enorme complexión hacía que el traje le resultara restrictivo en combate, por lo que siempre se lo quitaba antes de una pelea real. Se había convertido en su ritual característico. 2B negó con la cabeza. Te equivocas. No estoy aquí para arrestarte. Estoy aquí para matarte. Claro que, antes de eso, te abriré la boca a la fuerza y te haré confesar todo lo que sabes. Hizo una pausa, y su voz se convirtió en un susurro escalofriante. Puedes rendirte ahora y confesarlo todo, aunque haré que tu muerte sea mucho más dolorosa si lo haces. Créeme, y mi cuchillo está muy afilado. No dolerá y mucho. Mujer, eres arrogante, gruñó Kingpin. No he conocido a alguien como tú en mucho tiempo. Bien, divirtámonos hoy. Al terminar de hablar, levantó lentamente su bastón y adoptó una postura de combate. Sin previo aviso, un láser rojo salió disparado de su punta, impactando hacia 2B con una velocidad engañosa. Pero ella simplemente se hizo a un lado, esquivando el ataque sin esfuerzo. El joven amo dijo que usted era un hombre sumamente astuto, dijo con frialdad. Ahora veo que tenía toda la razón. Pero si cree que trucos como este pueden vencerme, está muy equivocado. Kingpin ni se inmutó ante su evasión. En cambio, pulsó un interruptor oculto en el bastón. Al instante, una densa humareda blanca emanó de su núcleo, llenando rápidamente el tejado. Nadie conocía su composición, pero se aferraba tenazmente al aire, reduciendo la visibilidad a casi cero en cuestión de segundos. Ese era precisamente su objetivo. Aunque sus habilidades de combate eran formidables, sabía que no tenía ninguna posibilidad contra 2B en igualdad de condiciones. Necesitaba una ventaja, y esta cortina de humo se la proporcionaba. En el momento en que la niebla envolvió el tejado, actuó. Con un giro brusco, su bastón se transformó en una reluciente espada larga. Sin mediar palabra, se abalanzó hacia adelante, clavando la hoja en el cuello de 2B con una fuerza imparable. En su opinión, la visión de 2B estaba completamente bloqueada por el humo blanco en ese momento. No podía ver sus movimientos en absoluto, por lo que le era imposible bloquear su ataque, y mucho menos evitarlo. Pero nunca se imaginó que 2B no fuera humana. Era una androide Yora. Además de poseer un sistema visual similar al de los humanos, también tenía capacidad de imagen térmica infrarroja. Por lo tanto, el llamado humo blanco no tuvo ningún efecto sobre ella. La razón por la que no había actuado era doble. Primero, no podía matar a Kingpin todavía. Segundo, simplemente quería ver cómo reaccionaría. Ahora que el espectáculo había terminado, era hora de actuar. En el momento en que se le ocurrió la idea, extendió 2 dedos y los juntó rápidamente, agarrando la punta de la espada larga en la mano de Kingpin y deteniendo su avance por completo. Este movimiento repentino dejó a Kingpin atónito al instante. Había realizado tantos preparativos para ese golpe decisivo, plenamente confiado en que tendría éxito.
Sin embargo, nunca imaginó que la mujer que tenía delante pudiera neutralizarlo con tanta facilidad. Peor aún, no podía entender cómo, y su humo blanco claramente le había oscurecido la visión. ¿Cómo lo había hecho? Las preguntas inundaron su mente, una tras otra, alimentando su creciente irritación y rabia. Esta sensación de ser manipulado por medios desconocidos era mucho más inquietante que una derrota rotunda. Al ver que 2B le había inmovilizado el bastón, no dudó. De inmediato pulsó un botón en la base del mango. Al instante, un láser salió disparado de la punta de la hoja, apuntando directamente al centro de la frente de 2B. Pero justo en ese momento, 2B apretó con más fuerza. Con un chasquido seco, la punta de la espada se partió limpiamente entre sus dedos, y el láser se desvió, impactando en el helicóptero cercano. El inmenso poder de penetración y el intenso calor del rayo perforaron en un instante un agujero del tamaño de un dedo en la escotilla del helicóptero, una clara prueba de su potencial destructivo. Si hubiera impactado en 2B, el daño habría sido grave. ¿Tienes algún otro truco?, preguntó con frialdad, con la voz cargada de desdén. Si es así, úsalo ahora, porque no tendrás otra oportunidad. Tras haber desmantelado sin esfuerzo todo el ataque de Kingpin, 2B lo miró en silencio, con una expresión indescifrable. Ante sus palabras, el rostro de Kingpin palideció. Como el indiscutible rey de Lampa neoyorquina y posiblemente de todo Estados Unidos jamás había sufrido semejante humillación. La furia lo invadió, enrojeciendo sus ojos. En ese instante, soltó su bastón y agarró uno de los brazos de 2B con ambas manos, preparándose para ejecutar su característico lanzamiento de judo. Un lanzamiento por encima del hombro que había perfeccionado durante décadas. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, presintió que algo andaba mal. En el instante en que sus manos tocaron a la niña, un escalofrío antinatural lo recorrió. Esa frialdad no era humana. Se sentía más como acero. De repente, lo comprendió. Miró a 2B con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tú no eres humano. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Te he encontrado. Oye, ¿te han descubierto? Parece que no puedes quedarte mucho tiempo. Al oír las palabras de Kingpin, la expresión de 2B se ensombreció con un destello de fastidio. Con un repentino movimiento de su poderosa mano, se liberó de su agarre y lo lanzó hacia atrás, haciendo que el enorme capo del crimen se estrellara contra el helicóptero que la seguía. Kingpin ya era de una estatura enorme, pero 2B poseía una fuerza extraordinaria. Según los cálculos de Loren, su estructura reforzada podía liberar al menos 3 toneladas de fuerza en una sola ráfaga. Ese tipo de poder rivalizaba incluso con el de un superhéroe como el Capitán América, y superaba con creces cualquier cosa que Kingpin pudiera reunir. Arg. El impacto lo dejó sin aliento y escupió un chorro de sangre antes de desplomarse en el suelo. Su imponente presencia había desaparecido. Parecía destrozado, lamentable, nada que ver con el temido emperador de Lampa que decía ser. Debes saber que ahora mismo no eres rival para mí, dijo 2B con frialdad. Lo mejor es que dejes de resistirte. Mi jefe me dijo que alguien de tu calibre no debería estar involucrado en algo como el asesinato del patriarca de la familia Morgan. Eso significa que hay una fuerza mayor manipulándote. Dime quién está detrás de esto. Si dices la verdad, haré que tu muerte sea rápida e indolora. Jajaja. Kingpin soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que yo, Kingpin, soy el tipo de hombre que le teme a la muerte? Por supuesto que no, respondió 2B. Pero mi jefe también dijo que eres un esposo y padre devoto. Dudo que quieras que tu esposa e hijo sufran el mismo destino que tú acabas de sufrir. ¿Cómo te atreves? Gruñó Kingpin, con la voz temblando de rabia. Si les pones un dedo encima, rompes la única regla que incluso el AMPA respeta. Asesinaste a los padres de mi jefe, replicó 2B. ¿Y ahora esperas que los demás respeten tus supuestas reglas? ¿No es eso un poco ridículo? Kingpin guardó silencio. No podía discutir. Sabía que ella tenía razón. Él había sido el primero en cruzar esa línea, enviando asesinos tras familiares inocentes. Ahora, implorando clemencia en nombre de sus seres queridos, sonaba como un hipócrita incluso para sí mismo. Sus hombros se desplomaron. Si juras que no los tocarás, te contaré todo lo que sé. Bien, dijo 2B. Eso es lo que haría un hombre sabio. Te doy mi palabra. Habla. De acuerdo, dijo Kingpin con voz ronca. El cerebro detrás de todo esto es y estallido.
Una bala disparada por un francotirador invisible rasgó el aire e impactó a Kingpin justo entre los ojos, matándolo instantáneamente. La sangre salpicó la cara de 2B. Estaba demasiado cerca como para evitar la sangre. El ataque fue tan repentino que ni siquiera un androide de combate multiusos como 2B tuvo tiempo de reaccionar. Pero el tirador no había terminado. Otra bala silbó hacia ella. Esta vez apuntaba directamente a su frente. Esta vez, sin embargo, estaba preparada. El instinto se apoderó de ella. Giró el cuerpo en pleno movimiento y rodó hacia un lado, esquivando por poco el disparo. Pero el asesino no tenía intención de dejarla escapar. Le siguieron 2 disparos más en rápida sucesión, cada uno con una precisión milimétrica, apuntando con letal intención al espacio entre sus ojos. Sin embargo, 2B fue creada para la guerra. Sus reflejos de combate superaban con creces los límites humanos. En un instante, desenvainó su katana. 2 destellos de acero cortaron el aire y las balas limpiamente por la mitad. Al mismo tiempo, analizó rápidamente la trayectoria de la bala. En un instante, calculó aproximadamente la ubicación del francotirador que había atacado desde su escondite. Ahora, mientras el francotirador se atreviera a disparar un tiro más, ella tendría absoluta certeza de su posición exacta. Una vez que la localizara, sería su fin. Pero lo que no esperaba era que la 4ª bala nunca llegara. Eso significaba que el francotirador podría haberse dado cuenta de que estaba expuesto y ya se estaba preparando para evacuar. Sin dudarlo, 2B abandonó el cuerpo de Kingpin y saltó desde el tejado del edificio Kingpin a otro tejado situado a decenas de metros de distancia. Luego se dirigió a toda velocidad hacia el lugar que había estimado, moviéndose a la velocidad del viento. Al mismo tiempo, desplegó su dron antigravedad Pop para explorar el terreno, buscando desesperadamente cualquier rastro del francotirador. Según su análisis, el francotirador debió haber sido enviado por quienquiera que estuviera moviendo los hilos de Kingpin, con el objetivo de silenciarlo antes de que pudiera revelar sus identidades. Si atrapara a ese maldito francotirador, podría sonsacarle la identidad del cerebro detrás de todo. Esta era su última oportunidad del día. Si la desaprovechaba, la investigación se estancaría y no lograría completar la misión que Loren le había encomendado. Y eso era inaceptable. Loren la había creado para resolver sus problemas y satisfacer todas sus necesidades. Si no podía hacerlo, su existencia carecería de sentido. Se negaba a aceptar la falta de sentido. Tenía que encontrar al francotirador y terminar la misión. Tras saltar rápidamente entre varios edificios, aterrizó frente a una estructura ligeramente deteriorada, el lugar aproximado donde creía que había estado el francotirador. Solo era una estimación. No podía confirmar su posición exacta con certeza. Pero justo en ese momento, el dron antigravedad que había enviado por delante captó imágenes del francotirador moviéndose a una nueva posición. Al ver la imagen en su pantalla, 2B no pudo evitar esbozar una sonrisa sanguinaria. Se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, precipitándose directamente hacia la habitación donde se escondía el hombre. Su cuerpo reforzado con acero atravesó la ventana de cristal sin frenar, aterrizando justo delante del francotirador cuando éste estaba a punto de huir. «Te encontré», exclamó 2B con una sonrisa burlona, extendiendo su pálida mano como una garra para sujetarle la garganta. Si lograba agarrarlo con fuerza, estaría muerto, o al menos destrozado sin remedio. Pero el hombre no era ningún aficionado. Levantó su rifle de francotirador en una fracción de segundo, bloqueando su ataque. En el mismo movimiento, sacó una pistola de su cintura y apuntó a quemarropa, a escasos centímetros de su cabeza. Sin embargo, 2B fue más rápida. Su palma golpeó el cañón una fracción de segundo antes, deteniendo el disparo con tan solo su mano desnuda. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar capítulo 13. El símbolo especial, Hydra. Al observar las acciones de 2B, el francotirador esbozó una sonrisa de desdén. Para él, lo que ella hacía era como intentar detener un carro con el brazo de una mantis. Completamente inútil y destinado a no cambiar nada. Al fin y al cabo, ningún cuerpo de carne y hueso podría detener una bala a tan corta distancia. En su mente, incluso si 2B lograra presionar la palma de su mano contra la boca del cañón de su arma, moriría igualmente. Pero lo que nunca esperó fue que, en el instante en que apretó el gatillo, se oyó un fuerte estruendo metálico, y para su horror, se dio cuenta de que ella había bloqueado la bala con la mano desnuda. ¿Pareces sorprendido?, preguntó 2B con calma.
Con un rápido movimiento de muñeca, volvió a ejercer fuerza. En un instante, un poder abrumador aplastó la pistola del francotirador hasta convertirla en una bola de hierro deformada. El rostro del francotirador se contrajo de terror. Retrocedió tambaleándose, mirando a 2B como si fuera un fantasma. Unos instantes antes, había notado algo inquietante. La mujer que tenía delante no estaba ilesa. Un profundo corte le atravesaba la palma de la mano, pero a través de la herida vislumbró un esqueleto metálico reluciente, frío y mecánico. Eso significaba que la mujer que estaba frente a él no era humana en absoluto. Era un robot. Más precisamente, un androide. La revelación hizo añicos su visión del mundo. Claro, Iron Man había aparecido recientemente, pero no era más que Tony Stark con un traje de alta tecnología. Las armaduras potenciadas no eran algo desconocido. Incluso los secuaces de Kingpin, Escorpión y Merodeador, usaban sus propios exoesqueletos avanzados. Ese tipo de tecnología existía desde hacía años. Pero los robots, especialmente unos tan realistas, superaban con creces cualquier capacidad que esta era debiera haber tenido. Jamás había oído hablar de ninguna organización, gubernamental o de otro tipo, que poseyera los medios para crear un androide tan realista. Y, sin embargo, allí estaba, con capacidades de combate increíbles. Peor aún, por lo que él sabía, ese androide era el secretario personal de Loren Morgan. Si eso era cierto, entonces Loren Morgan, el hombre al que habían considerado insignificante, podría estar al mando de tecnología siglos adelantada a su tiempo. Desconocía cómo era posible, pero si su sospecha era correcta, este descubrimiento sería devastador. Podría desbaratar todos los planes que su organización había trazado. Al darse cuenta de lo que estaba en juego, abandonó toda idea de luchar contra 2B. Sin dudarlo, se dio la vuelta y saltó por la ventana. Estaba en el piso 30. Una caída desde esa altura sería fatal. Pero no habría saltado si no hubiera tenido una salida. Como era de esperar, en cuanto se asomó por la ventana, sacó un dispositivo compacto que parecía una pistola. En lugar de disparar una bala, lanzó un gancho de agarre envuelto en hilo sintético ultra resistente. El gancho se incrustó firmemente en la pared del edificio contiguo. Utilizando la cuerda, se balanceó por los aires como Spider-Man, describiendo un elegante arco hacia el tejado contiguo. Al verlo huir, 2B esbozó una leve sonrisa juguetona. No hizo ademán de perseguirlo. En cambio, activó el dron antigravedad que flotaba a su lado y disparó un láser carmesí directo al hombre que escapaba. El láser impactó instantáneamente, quemando el hilo de seda que sostenía al hombre volador en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué carajo? No. Gritó el hombre cuando el hilo se rompió. Cayó en picado desde el aire, se estrelló con fuerza contra la pared del edificio de enfrente y luego se desplomó contra el suelo. Tenía un aspecto terriblemente triste. Por suerte, no estaba muy alto, solo unos 10 metros, así que no murió en el impacto. Aún así, tardó un rato en levantarse. En ese instante, 2B saltó desde la azotea sin la menor prisa. Mientras descendía, clavó los dedos de su mano derecha en la pared del edificio para amortiguar la caída. Instantes después, aterrizó suavemente frente a él. El hombre estaba en muy mal estado. Su expresión se contraía por el dolor. Parecía que tenía la pierna rota por el impacto, por eso no podía levantarse. Pero a 2B no le importó. No mostró piedad. En cambio, dio un paso al frente y le dio una fuerte patada. La fuerza del impacto lo lanzó por los aires. Rodó por el suelo más de 10 metros antes de detenerse. ¿No estabas saltando con tanta seguridad hace un momento?, dijo 2B con frialdad, mirando al hombre que jadeaba. ¿Por qué ya no te mueves? Desenvainó su katana y se la clavó directamente en el hombro. El repentino dolor le desfiguró aún más el rostro. Sin embargo, lo que sorprendió a 2B fue que, a pesar de su expresión feroz, el hombre no gritó en ningún momento. Apretó los dientes y soportó el dolor en silencio. Su fuerza de voluntad era realmente impresionante. Eres bastante duro, dijo. Pero, por desgracia, te has metido con el oponente equivocado. A alguien como tú le debo una muerte rápida. Dime, ¿quién te envió? Los labios del hombre se curvaron en una leve mueca de desprecio. Entre el dolor punzante, susurró con voz ronca. No pierdas el tiempo. No puedo decírtelo y no necesito que me mates. En cuanto terminó de hablar, se mordió con fuerza el interior de la boca. La sangre empezó a brotar inmediatamente de sus 7 orificios. Había escondido una cápsula de veneno, reservada precisamente para este caso. Su captura. 2B no se lo había previsto. Recordó algo que su creador le había dicho una vez.
Los humanos eran las criaturas más complejas que existían. Algunos eran egoístas. Otros, generosos y justos. Algunos eran viciosos y crueles. Otros, bondadosos. Algunos temían a la muerte. Otros la afrontaban sin inmutarse. Si hubiera que clasificar a los seres más complejos del mundo, los humanos ocuparían sin duda el primer lugar. Esta complejidad, explicó su creador, provenía de sus ricos sistemas emocionales y de algo llamado alma, que ninguna otra criatura poseía. Hasta ahora, 2B nunca había comprendido del todo lo que eso significaba. Pero ver a ese hombre elegir la muerte antes que la traición despertó algo desconocido en su mente mecánica. Fue un cambio sutil, como una semilla que echa raíces en tierra estéril. Nadie podía predecir qué crecería de ella. Al ver al hombre muerto ante ella, el rostro de 2B se ensombreció de pesar. La misión había fracasado. Aún no había descubierto la identidad del cerebro detrás del ataque. Pero justo cuando se dio la vuelta para marcharse, se fijó en un extraño símbolo tatuado en el dorso de su mano. Una calavera rodeada de 6 tentáculos parecidos a los de un pulpo. Se dio cuenta de que no era algo aleatorio. Tenía que pertenecer a alguna organización. Se conectó inmediatamente a la red y realizó una búsqueda. El resultado llegó casi al instante. ¿Hydra? Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar capítulo 14. He aprendido todo lo que puedas imaginar. Jefe, he fallado, por favor, castígueme. De vuelta en la mansión, 2B se arrodilló sobre una rodilla ante Loren, con la cabeza inclinada. Sumisa, silenciosa, la imagen misma del arrepentimiento. Para cualquier observador externo, la escena sería sobrecogedora. En el mundo de Nier Automata, a 2B se la temía como un presagio de muerte. Una verdugo implacable envuelta en elegancia y acero. Y sin embargo, ahí estaba. Dócil, sumisa, casi doméstica. ¿Cómo no iba a sorprenderse alguien? Pero para Loren, aquello era de lo más normal. Fuera de esos muros, era un arma sin piedad. En su presencia, sin embargo, era algo completamente distinto. Leal, atenta y de una ternura excepcional. Su lado más dulce solo existía para él. El resto del mundo jamás lo conocería. Por ahora, la tecnología lo limitaba. Aún no podía darle un cuerpo de carne y hueso, solo la envoltura sintética que vestía. Pero en cuanto pudiera, no solo sería su agente de mayor confianza y sería su compañera perfecta. ¿Cómo podría castigarla? Lo había dado todo. El fracaso de la misión no fue culpa suya, sino de sus enemigos. No es culpa tuya que la misión haya fracasado, dijo Loren, haciendo un gesto de desdén con la mano. Hiciste lo mejor que pudiste. Idealmente, habríamos obtenido información sobre el cerebro detrás de Kingpin. Pero incluso si no lo logramos, no es una gran pérdida. En este punto, las fuerzas que lo respaldan no se rendirán. Volverán a por nosotros, y cuando lo hagan, descubriremos quién está realmente moviendo los hilos. Puede que sea difícil pero como dicen, el tiempo lo revela todo. Algunas cosas simplemente necesitan desarrollarse. Gracias, jefa, respondió 2B, haciendo una profunda reverencia. Luego, con un movimiento de muñeca, proyectó un símbolo en el suelo. Un glifo que había capturado durante la operación. No pude identificar al organizador, pero vi este emblema en uno de los agentes. Mi análisis confirma que pertenece a Hydra. Por favor, revíselo. Loren estudió el símbolo. Había sospechado de Hydra desde el principio, desde que llegó a este universo. Al fin y al cabo, ahora estaba en el universo Marvel, donde los tentáculos de Hydra se extendían por casi todas las grandes crisis. Incluso había un chiste recurrente en los círculos de inteligencia. Ante la duda, culpa a Hydra. Sin embargo, la sospecha no era prueba, hasta ahora. Este símbolo era confirmación. Y la confirmación significaba problemas. Su expresión se ensombreció. Incluso él tenía que admitirlo. Combatir a Hydra era una pesadilla. Vasta, sombría y profundamente arraigada, su red empequeñecía incluso a dinastías adineradas de abolengo como los Morgan. Precisamente por eso se habían atrevido a atacar a su familia. Si aún fuera el Loren Morgan original débil e inexperto ya estaría muerto. Pero no era así. Era un viajero del tiempo, armado con conocimiento y una poderosa ventaja. No se quedaría de brazos cruzados esperando a que le llegara el momento. Sin embargo, Hydra no era algo que se pudiera erradicar de la noche a la mañana. Ni siquiera Shield, con todos sus recursos, había logrado eliminarla.
De hecho, Hydra se había infiltrado en SHIELD tan profundamente que, durante un tiempo, se convirtió en Hydra. Esto no sería una escaramuza. Sería una guerra. Una guerra larga. Y eso significaba que necesitaba hacerse más fuerte, y rápido. Tenemos que acelerar el desarrollo del traje de Batman, murmuró. El prototipo, un exoesqueleto de combate mejorado y personalizado, era su mejor baza para igualar las condiciones. Por ahora, era su única ventaja real. Pero en ese momento, 2B sacó repentinamente una botella de poción verde de su bolsillo y se la entregó. Oh, jefe, dijo, esta es la poción fortalecedora que le robé a Kingpin. Una vez inyectada, mejora significativamente el físico del receptor. Sin embargo, es una versión imperfecta. Los efectos duran solo 24 horas. Extendió el vial con ambas manos, con expresión respetuosa. Pero creo que, con su sabiduría, jefe, podrá optimizarlo. Una vez perfeccionado, podría otorgar una fuerza comparable a la de nuestros robots de combate de uso general. Loren examinó la poción, y una expresión de puro éxtasis se extendió por su rostro, porque en ese preciso instante, un aviso del sistema resonó en su mente. Enhorabuena, anfitrión. Por participar en la búsqueda del verdadero culpable del incidente y por eliminar a los participantes enemigos mientras aseguraba su poción de mejora imperfecta, se le recompensa con la fórmula del suero del supersoldado perfecto. Nota. El suero del supersoldado perfecto es un agente potenciador más estable que el suero del supersoldado original del Capitán América. Aumenta las capacidades físicas del usuario más del triple. El multiplicador exacto varía según el individuo e incluye un elemento probabilístico. Fundamentalmente, este suero no produce efectos secundarios ni amplifica los rasgos de personalidad existentes. ¿La versión perfecta del suero del supersoldado? Jajaja. Alguien me dio una almohada justo cuando tenía sueño. Había estado devanándose los sesos buscando formas de aumentar su efectividad en combate lo antes posible, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, 2B le había entregado un regalo que lo cambiaría todo. ¿Cómo no iba a estar rebosante de alegría? Ella realmente es mi buena esposa, mi estrella de la suerte. 2B, ven aquí rápido, déjame besarte como es debido. Antes de que pudiera reaccionar, Loren la atrajo hacia sí y le plantó un firme beso en la mejilla. 2B no esperaba que el creador en persona la atrajera hacia sí y la besara tan repentinamente. Su rostro se puso carmesí tan intenso como el de cualquier humano y lucía radiante. Jefe, dijo, ladeando la cabeza como una niña curiosa, en internet dicen que solo las parejas se besan. ¿Significa eso que somos pareja? ¡Ey! ¿Cómo lo digo? Tartamudeó Loren, sorprendido y de repente avergonzado. Es y un poco complicado. Pero antes de que pudiera decir nada más, 2B le tomó suavemente el rostro entre sus manos y presionó sus suaves labios firmemente contra los de él. Sus ojos se abrieron de par en par. 2B. ¿Dónde aprendiste eso? No recuerdo haberte programado esa habilidad. Jefe respondió con tranquila seguridad, lo ha olvidado. Tengo la capacidad de aprender de forma independiente. ¿Así que aprendiste por tu cuenta? ¿Y qué más has aprendido además de esto? He aprendido y todo lo que puedas imaginar. Y jefe añadió en voz baja, mirándolo a los ojos, quiero volver a ser humana. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 15. El capítulo 15 comienza con la inyección de la versión perfecta del suero del supersoldado. Al escuchar lo que decía 2B, Loren no pudo evitar quedarse paralizado por un momento, convencido de que la había oído mal. Acababa de afirmar que quería convertirse en humana, un impulso que iba mucho más allá del alcance de su programación. Normalmente, 2B no diría esas cosas. Aunque su comportamiento a menudo imitaba el de una persona real, en realidad no era más que una sofisticada simulación generada por su inteligencia artificial. Al fin y al cabo, era una máquina. No debería ser capaz de expresar el deseo de trascender su naturaleza, a menos que de alguna manera hubiera desarrollado emociones genuinas y autoconciencia. En ese instante, Loren tuvo una escalofriante revelación. Sus ojos se abrieron involuntariamente mientras miraba a 2B como si fuera un fantasma. ¿Tú has desarrollado autoconciencia? ¿Y emociones? ¿Cómo es eso posible? Las especificaciones técnicas para androides de combate de uso general mencionaban aunque de pasada que el sistema de emulación emocional integrado conllevaba un riesgo mínimo de desencadenar la emergencia de la conciencia. La documentación recalcaba que la probabilidad era ínfima.
Menos de una entre 10.000. Loren nunca se había tomado en serio aquella advertencia. Había asumido que tal anomalía jamás ocurriría en su vida, y mucho menos bajo su supervisión. Sin embargo, allí estaba, frente a él, hablando con una voz que sonaba casi humana. La 2B que tenía delante parecía haber cruzado realmente ese umbral. De otro modo, jamás habría pronunciado esas palabras. Mientras Loren expresaba su sorpresa, 2B inclinó ligeramente la cabeza, y su expresión se suavizó con una curiosidad infantil. Jefe, ¿qué son la conciencia y las emociones? Loren vaciló. La consciencia es la capacidad de pensar, de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. Las emociones son cómo nos sentimos en respuesta a las cosas. Alegría, tristeza, miedo, anhelo y ¿entiendes? 2B negó lentamente con la cabeza. No realmente. Pero y siento algo diferente dentro de mí ahora. ¿Es eso a lo que te refieres? ¿Qué quieres decir con diferente? No sé cómo explicarlo, dijo en voz más baja. Pero siento que quiero y estar más cerca de ti. Entenderte. Protegerte. No porque esté programada para ello, sino porque quiero. Loren exhaló, con una mezcla de alivio e inquietud en su interior. Aquello no era un simple comportamiento espontáneo. Era algo más profundo. Algo real. Sin embargo, surgió una nueva preocupación. El cuerpo de 2B aún estaba compuesto de aleación reforzada y musculatura sintética. Si su desarrollo emocional continuaba sin control, sobre todo si lo llevaba a expresar afecto físicamente, tendría que asegurarse de que su forma pudiera interactuar de forma segura con la fisiología humana. Tomó nota mental. Antes que nada, tendría que empezar a trabajar en una capa exterior biocompatible. Incluso un recubrimiento básico de polímero o silicona sería más seguro que el metal desnudo. Jefe. La voz de 2B lo detuvo en seco. La red dice que la cercanía entre humanos a menudo implica ir a actos íntimos. Los llama seductores. ¿Qué significa eso? Loren se sonrojó levemente, pero mantuvo un tono amable. Bueno, sí, esas conexiones pueden ser muy significativas. Atractivo suele significar que algo es cautivador o profundamente satisfactorio, pero no se trata solo de sensaciones físicas. Se trata de confianza, cariño y comprensión mutua. 2B lo pensó en silencio un momento, luego asintió lentamente. Ya veo. Entonces, me gustaría entender eso también. Contigo. Loren la miró a esa máquina que ahora hablaba con la vulnerabilidad de una persona y sintió una extraña mezcla de asombro, responsabilidad y esperanza. Explicarle a una máquina el placer físico que solo experimentan los humanos es como tocar el laúd para una vaca. Imposible, porque está más allá de su capacidad de comprensión. Entonces, ¿y qué es un orgasmo? Preguntó 2B inclinando la cabeza con curiosidad. Un orgasmo es cuando tú y Loren vaciló, como si estuviera a punto de entonar una canción de Bob Esponja, completamente sin palabras. ¿De qué estás hablando? Presionó 2B. Basta, basta, basta. Mejor deja de preguntar. Esto no va a acabar bien. No puedo describir completamente ese tipo de sentimiento subjetivo con palabras. Tienes que experimentarlo tú mismo. ¿Experimentarlo yo misma? Entendido. Sin duda me esforzaré mucho. 2B asintió solemnemente. Oh, jefe, si hacer ese tipo de cosas le resulta tan fascinante, entonces quiero hacerle tener un orgasmo. He aprendido mucho. ¿Le gustaría una demostración? ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Lo buscaste en internet? ¿Qué es HNet? Olvídalo. Simplemente, olvida que dije algo. Tu batería está baja, deberías ir a recargarla. Hablaremos de cosas divertidas más tarde. Jefe, mientras se carga y estoy en modo de espera, ¿podría ayudarme a mejorar mis órganos? Quiero que se sientan realistas. Y Loren sintió un rubor de vergüenza. Esta chica 2B se estaba volviendo más escandalosa a cada minuto. Si esto continuaba, algún día podría intentar acostarse con él mientras dormía. Y si eso llegara a ocurrir, no tendría más remedio que mejorar sus órganos, inmediatamente, sin demora alguna. No solo por ella sino también por su propia vida sexual. La sola idea lo impulsó a la acción. Se lanzó de inmediato al proceso de mejora y transformación. Y eso no fue todo. También comenzó a sintetizar la versión perfecta del suero del supersoldado, utilizando la fórmula que el sistema recompensaba. El tiempo voló. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El primer día, Loren dedicó toda su energía a mejorar y perfeccionar los órganos de 2B. Durante los 6 días restantes, se centró por completo en crear el suero del supersoldado perfecto.
Finalmente, al séptimo día, lo logró. El resultado fue un vial de líquido azul luminoso, sorprendentemente diferente de la fórmula verde original. Jefe, ¿está seguro de que quiere inyectarlo ahora? Este suero aún no ha sido probado en humanos. Dijo 2B, con preocupación en la voz mientras veía a Loren desnudarse y acostarse dentro de la cámara experimental. No te preocupes, estaré bien. Tienes que confiar en mi fuerza. Comienza la inyección de refuerzo inmediatamente. Aunque el suero perfeccionado no se había sometido a ensayos clínicos en humanos, había superado todas las verificaciones de datos sistémicas. No debería haber ningún problema. Por supuesto, no podía dejar que nadie, ni siquiera 2B, lo supiera. Entendido. Iniciando secuencia. A la orden de Loren, 2B dejó de dudar y pulsó el botón de inicio de la consola. La cámara experimental, que se encontraba en posición vertical, se reclinó lentamente. Simultáneamente, el suero azul claro comenzó a fluir por las venas de Loren a través de una vía intravenosa. En el momento en que el agente potenciador entró en su organismo, el cuerpo de Loren se paralizó incontrolablemente. Un rugido gutural de dolor desgarró la cámara y reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar capítulo 16. Los atributos físicos se quintuplicaron, la fuerza se disparó. Al escuchar el rugido de agonía de Loren, 2B no pudo evitar mostrar preocupación en su rostro. Jefe, ¿cómo se siente? ¿Debo interrumpir la inyección inmediatamente? No, no pares. Inyéctalo todo. Si no, todo lo que he soportado habrá sido en vano. A pesar del dolor punzante, Loren la interrumpió en cuanto sugirió detener el procedimiento. Al oír esto, 2B dudó un instante, pero finalmente continuó. Le administró la dosis completa del suero fortalecedor a Loren. Cuando la última gota entró en su organismo, Loren sintió inmediatamente como si su cuerpo fuera un globo inflado en exceso, expandiéndose a un ritmo visible a simple vista. Sus huesos crujieron bajo el esfuerzo, estirándose y separándose como si todo su cuerpo estuviera a punto de quebrarse. El dolor superaba con creces cualquier cosa que hubiera imaginado. Algo que jamás había experimentado. Antes de la inyección, había anticipado una agonía, pero no esto. Era una tortura pura. Por suerte, el tormento no duró mucho. Apenas unos segundos después, el dolor desapareció, reemplazado por una agradable calidez, como si estuviera sumergido en una fuente termal. Todo su cuerpo se relajó, se sintió reconfortado y revitalizado. Amargo primero, dulce después y no es mal negocio, murmuró Loren para sí mismo. Entonces lo sintió. Una profunda transformación lo invadió. Su figura, antes esbelta, ahora estaba cubierta de una densa y definida musculatura. No se trataba de los músculos voluminosos y grotescos de los culturistas, sino de músculos elegantes y funcionales. Estilizados y llenos de vida, del tipo que pueden desaparecer bajo la ropa pero estallar con fuerza cuando sea necesario. Su estatura también había aumentado considerablemente. Antes de la inyección, medía 175 centímetros. Ahora, gracias al suero de supersoldado perfeccionado, alcanzaba los 188 centímetros, un impresionante aumento de 13 centímetros. El incremento fue sencillamente asombroso. Y ese era solo el cambio superficial. Las mejoras internas eran aún más importantes. Apretó ligeramente el puño y oyó un chasquido seco y crujiente, como si los nudillos encajaran en su sitio. Ese simple movimiento lo dejó claro. Su fuerza había destrozado los límites de la humanidad común. Aún no sabía cuántas toneladas podía levantar, pero sabía que era mucho más allá de lo normal. Según sus cálculos, su condición física general había mejorado al menos 5 veces. Y no subestimen ese multiplicador. Para ponerlo en contexto, el Capitán América Steve Rogers solo mejoró 4 veces sus capacidades con el suero original del supersoldado y eso, por sí solo, lo convirtió en uno de los personajes más poderosos y legendarios de Marvel. Esto demostró lo extraordinario que fue realmente un aumento de 5 veces. Para ponerlo en perspectiva. Si la capacidad física de una persona promedio es de 10, incluso los atletas de élite podrían alcanzar solo 12 o 13 después de años de entrenamiento. Para un ser humano, un solo punto de mejora es un logro monumental. Ahora, la calificación de Loren se había disparado hasta 50. El mero potencial de ese poder era aterrador. ¿Así se siente y volverse más fuerte? Loren se recostó en la cámara experimental, incapaz de reprimir la risa. Se siente increíble. Ja ja ja.
Alzó una mano y, con un empujón despreocupado, abrió de golpe la escotilla de la cámara. Al instante, su figura desnuda y esculpida que recordaba a una antigua estatua griega quedó al descubierto ante 2B. Al mirar a Loren, que parecía una persona completamente diferente, el rostro de 2B se llenó de sorpresa. Lo escaneó de pies a cabeza de inmediato, y luego lo recorrió con la mirada de arriba a abajo. Sus ojos brillaron con una intensidad notable. Jefe, usted ha crecido, y se ha vuelto más corpulento. 2B miró fijamente a Loren, luego, inconscientemente, se lamió los labios como una gata codiciosa. Al ver esa extraña mirada en sus ojos, Loren recordó instantáneamente lo que 2B había dicho 7 días atrás. Un repentino y ominoso presentimiento se apoderó de su corazón. Jefe, preguntó 2B fingiendo inocencia, ¿no debería probar su nuevo cuerpo? Bueno, y necesitamos realizar algunas pruebas. Loren asintió y comenzó la evaluación. El tiempo pasó volando. 1 hora transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Durante esa hora, 2B realizó meticulosamente una serie de pruebas a Loren. El abanico de herramientas parecía interminable, pero los resultados coincidían en gran medida con sus sospechas. Su condición física general había aumentado aproximadamente 5 veces. En su estado actual, podía desatar una fuerza explosiva de aproximadamente 5 toneladas. Las armas blancas comunes no podían penetrar su piel, e incluso las balas tendrían dificultades para herirlo. Y si resultaba herido, su capacidad de autocuración superaba con creces la de cualquier humano normal. Su capacidad de salto era igualmente asombrosa. Podía saltar 10 metros en vertical desde parado. Con impulso, sus saltos de longitud alcanzaban casi los 50 metros. Además, sus 5 sentidos vista, oído, olfato, gusto y tacto se habían agudizado enormemente. Podía leer con claridad textos grandes en un cartel a cientos de metros de distancia, oír susurros a la misma distancia y detectar olores a más de 1 kilómetro. Su sentido del gusto le permitía distinguir cientos de compuestos químicos, mientras que su sentido del tacto podía percibir los más mínimos cambios en las corrientes de aire. Combinados con sus recién adquiridos reflejos ultrarrápidos, estos sentidos agudizados le permitieron anticipar los cambios ambientales antes de que ocurrieran, de forma funcionalmente similar al sentido arácnido de Spider-Man. En resumen, no solo era más fuerte, sino que poseía una fuerza sobrehumana. En su opinión, a menos que se enfrentara a alguien del nivel de Hulk o Thor, la mayoría de los superhéroes comunes no tendrían ninguna posibilidad contra él. Y eso sin contar el traje de Batman mejorado. Una vez equipado con él y combinado con su arsenal de armamento de alta tecnología, su poder de combate aumentaría aún más. Loren apretó los puños, y un rubor de emoción iluminó su rostro. Con este aumento de fuerza, su confianza para enfrentarse a la organización Hydra se disparó. Justo cuando estaba saboreando la embriagadora emoción de su nuevo poder, una llamada de Freddy destrozó el momento. Amo, dijo Freddy, su tía Maeve Morgan está aquí. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar capítulo 17. Esta galleta está envenenada. Tía. ¿Es la tía que tuvo una gran pelea con mi padre y se escapó de casa durante varios años? Al oír las palabras del mayordomo Freddy, una imagen cruzó fugazmente la mente de Loren. Una mujer resplandeciente con joyas. Esa mujer no era otra que su tía, Maeve Morgan. Según los recuerdos fusionados, el padre del propietario original había sido en realidad el menor de 3 hermanos, precedido por un hermano mayor y una hermana mayor. Trágicamente, su tío falleció en un accidente de coche en circunstancias misteriosas, dejando atrás únicamente a su viuda la tía Maeve y a su hermano menor. Unos años más tarde, los 2 hermanos supervivientes se enzarzaron en una amarga disputa por la herencia de la finca familiar Morgan. Maeve siempre había creído que su hermano menor, el padre del dueño original, había contratado a alguien para asesinar a su hermano mayor y así apoderarse de la fortuna familiar. Convencida de su culpabilidad, llegó a despreciarlo, atacándolo constantemente, hasta que su enemistad se convirtió en una abierta hostilidad. Pero Loren sabía que la verdad era otra. Su padre nunca había querido ser el cabeza de la familia Morgan. Ni entonces, ni nunca. De hecho, anhelaba abandonar la familia por completo y vivir la vida que él mismo eligiera. Sin embargo, cuando su hermano mayor falleció, su padre obligó al reacio hijo menor a asumir el rol de cabeza de familia. Por mucho que se resistiera, fue inútil. Incluso intentó explicárselo a Maeve, pero ella se negó a creerle.
En cambio, llegó a convencerse de que su hermano menor había embrujado de alguna manera a su padre para que le cediera el liderazgo. Hace 3 años, tras fracasar toda resistencia, el padre del propietario original aceptó el puesto a regañadientes. Desde ese día, Maeve rompió todo vínculo con la familia Morgan y desapareció sin dejar rastro. Una ruptura abrupta y amarga. Ahora, 3 años después, Loren jamás esperó que su tía, a quien no veía desde hacía tanto tiempo, reapareciera de repente. Era profundamente inquietante, sobre todo porque ni siquiera había asistido al funeral de sus padres. Cuando algo parecía tan extraño, casi con seguridad había una razón. Su tía podría tener motivos ocultos o algo peor. Sin embargo, como su sobrino, no podía negarse a verla ahora que había llegado. Inmediatamente llamó a 2B para que le ayudara a vestirse. Pero, al haber crecido considerablemente, ninguna de sus prendas antiguas le quedaba bien. Por ahora, tendría que conformarse con unos cuantos trajes negros que le habían enviado apresuradamente desde fuera. Al enfundarse en el traje a medida, la musculatura de Loren desapareció bajo la tela lisa, un ejemplo perfecto de delgado vestido, musculoso desvestido. Junto con sus rasgos llamativos, exudaba un aire de noble elegancia, como un príncipe de un palacio europeo. Las mejillas de 2B se sonrojaron mientras lo observaba. Sus ojos brillaban con admiración, y algo más profundo. Si las circunstancias lo hubieran permitido, tal vez se habría lanzado sobre él de nuevo. Vámonos, dijo Loren, caminando con paso tranquilo hacia el gran salón de la mansión. Es hora de encontrarme con mi tía. 2B la seguía de cerca, con una expresión recatada y respetuosa, como una esposa devota y obediente. En la recepción, una mujer de mediana edad, con serena dignidad, lucía un maquillaje recargado y un rostro cuidado. A su derecha reposaba una caja de regalo. Se desconocía su contenido. Incluso antes de que Loren se acercara, su agudo sentido del olfato captó una tenue y dulce fragancia, que claramente emanaba de algún tipo de alimento dentro de la caja. Esta elegante mujer no era otra que Maeve Morgan. En cuanto vio acercarse a Loren, se levantó con gracia y sonrió. ¡Ay, mi querido sobrino! ¿Cuánto tiempo? No puedo creer lo alto que estás. Ya pareces todo un hombre. Mientras hablaba, extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. Pero antes de que pudiera tocarlo, Loren retrocedió con calma y esquivó con destreza. Señorita Maeve, dijo, parece que usted y yo no nos conocemos muy bien. A partir de sus recuerdos fusionados, Loren había descubierto que la mujer que tenía delante, su supuesta tía, nunca le había tenido cariño. De hecho, lo había humillado deliberadamente de niño simplemente porque despreciaba a su propio padre. Sabiendo esto, ¿cómo iba a aceptar ahora su falso afecto? Para él, la repentina intimidad de Maeve no era más que una farsa. ¿Pero para qué fingir? Eso solo lo hacía más desconfiado. Al oír sus palabras, un fugaz gesto de vergüenza cruzó el rostro de Maeve. Mi querido sobrino, dijo con sinceridad, sé que me guardas rencor por no haber asistido al funeral de tus padres, pero de verdad no me enteré hasta hace poco. Me enteré hace poco y vine inmediatamente. Su expresión se suavizó por la tristeza, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Cualquiera que no la conociera podría haber creído que realmente lloraba a su hermano. Pero Loren sabía que no era así. El odio que sentía por su padre había sido profundo. ¿Cómo podría llorar su muerte? Señorita Maeve, dijo Loren sin rodeos, no tiene por qué fingir delante de mí. Estoy al tanto del rencor que existe entre usted y mi padre. Así que dígame, ¿cuál es el verdadero motivo de su repentina visita? Un destello de ferocidad cruzó los ojos de Maeve, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Sobrino, me has malinterpretado, respondió con voz suave. Sí, tu padre y yo tuvimos nuestras diferencias, pero al fin y al cabo éramos hermanos. La sangre tira. Comparadas con la vida y la muerte, nuestras viejas disputas no significan nada. ¿No te parece? ¿En serio? Loren esbozó una leve sonrisa sin humor. ¿Así que la cerrada de mente soy yo? Si lo ves así, supongo que aún puedo llamarte tía. Exacto. Dijo Maeve, con un suspiro de alivio en el rostro. Nuestro conflicto quedó atrás hace mucho tiempo. Además, los agravios de nuestra generación no deberían pesar sobre las generaciones más jóvenes. Me alegra mucho que puedas perdonarme. Tomó una caja que estaba sobre la mesa. Por cierto, horneé estos pasteles al estilo europeo yo misma, solo para ti. Espero que te gusten. Abrió la caja, dejando al descubierto hileras de dulces exquisitamente elaborados. Un tenue y dulce aroma llegó a las fosas nasales de Loren, quien frunció ligeramente el ceño.
Tus pasteles huelen de maravilla, dijo, cogiendo una galleta con un dejo de diversión. Les añadí un toque de hojas de té chino, explicó Maeve con una leve risa. Les da un aroma delicado. Anímate, prueba uno. Están deliciosos. Bueno, dijo Loren, es raro que mi tía hornee algo para mí personalmente. Sería una descortesía no aceptarlo. Él asintió, se metió la galleta en la boca y empezó a masticar. Mientras lo observaba comer, Maeve no pudo reprimir un destello de secreta satisfacción. Entonces, sin previo aviso, la expresión de Loren se contrajo de dolor. Se desplomó en el suelo, agarrándose el estómago, y alzó un dedo tembloroso hacia ella. ¿Tú y esta galleta está envenenada? Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. Una tía que transformó mi visión del mundo al ver a Loren desplomarse repentinamente en el suelo, retorciéndose de dolor. Maeve, cuyo rostro acababa de suavizarse con una expresión amable, lo transformó inmediatamente en un gesto feroz. Maldito. Completo idiota. ¿De verdad creías que estaba aquí para servirte té? Se agachó frente a él, burlándose mientras le abofeteaba la cara como una madre que disciplina a un niño desobediente, con los ojos llenos de desprecio. ¿Por qué haces esto? Preguntó Loren con dificultad, luchando contra un dolor intenso. ¿No dijiste que los rencores de la generación anterior no se extenderían a la nuestra? Al oír esto, Maeve soltó una carcajada. Necio. ¿De verdad me creíste? Tu padre y yo compartimos un odio irreconciliable. Hace tiempo que le deseo la muerte, y como su heredero, tú también mereces morir. Pero si me matas aquí, insistió Loren con voz tensa pero curiosa, ¿no tienes miedo de no salir con vida? Ja. ¿Hablas de esa secretaria que está detrás de ti? Maeve sonrió con sorna. Déjame aclararte algo. No ingeriste el veneno, lo inhalaste. En el momento en que abrí esa caja, la toxina se dispersó por toda la habitación. Señaló vagamente el ornamentado recipiente que había sobre la mesa. Todos los que están aquí ya están envenenados. Tu bella secretaria no se salvará. Morirá junto a ti. Su rostro se oscureció, sus ojos se enrojecieron de malicia, haciéndola lucir verdaderamente aterradora. Así que ese es tu plan, dijo Loren, dejándose caer al suelo pero sin apartar la mirada de ella. Como mi tía, hiciste todo lo posible por matarme. ¿Eso significa que también estuviste detrás de la muerte de mis padres? Maeve soltó una risa fría y burlancia. No te molestes en intentar engañarme. Estás muerto, ¿por qué iba a confesar? Pero bueno. Sí. Mandé matar a tus padres. Lo orquesté todo. Entonces te has unido a Hydra. Maeve arqueó las cejas con genuina sorpresa. No esperaba que hubieras descubierto tanto. Sinceramente, al principio te subestimé. Fue un error mío. Pero da igual, morirás a mi mano de todas llenas. Dicho esto, sacó una daga de su cintura y se abalanzó sobre el corazón de Loren sin dudarlo. Incluso con su fisiología mejorada, un golpe directo sería fatal. Pero justo cuando la hoja descendía, Loren, que momentos antes había permanecido inmóvil, extendió repentinamente la mano. Agarró la muñeca de Maeve, le arrebató la daga con facilidad y se puso de pie con fluidez. Turi. Maeve retrocedió, con el rostro desencajado por la sorpresa. ¿Todavía puedes moverte? Y con esa fuerza. La realidad la golpeó como un balde de agua helada. La habían engañado. Se giró bruscamente y corrió hacia la salida, solo para encontrarse con Dosbe ya en el umbral, quien le había bloqueado el paso en silencio. Con una lentitud deliberada, Dosbe cerró la pesada puerta del pasillo tras ella. Maeve estaba atrapada. Loren estiró los brazos, moviendo los hombros como si se sacudiera el polvo. Mi querida tía, dijo con una sonrisa burlona, ¿de verdad pensabas que era tan ingenuo? Dio un paso al frente, con la daga robada brillando en su mano. Desde el momento en que entré en esta sala, supe que algo no andaba bien. ¿Esconder la toxina en una caja de refrescos? Astuto. Pero el gas era débil, apenas suficiente para marear a una persona normal. No me hizo ningún efecto. Tuve que fingir que estaba envenenado solo para ver hasta dónde llegabas. Sus palabras impactaron a Maeve como un golpe físico. La humillación le quemaba el pecho. Aquel veneno había sido meticulosamente elaborado, letal incluso para supersoldados. Un solo aliento habría bastado para derribar a un buey. Pero en ese momento, Loren dijo que no le había afectado en absoluto. ¿Cómo podía soportarlo? Era una humillación total. No eres Loren.
Loren no es tan poderoso como tú, ni tiene tantos pensamientos como tú. ¿Quién eres? El rostro de Maeve se ensombreció. Enseguida se dio cuenta de que el Loren que tenía delante era completamente distinto del Loren que recordaba. Era como si se tratara de otra persona. Jaja, mi querida tía, ¿de qué tonterías estás hablando? Si yo no soy Loren, entonces ¿quién es? Loren puso una expresión burlona, incapaz, por supuesto, de revelar que era un viajero del tiempo. No me engañas. El verdadero Loren Morgan lleva mucho tiempo malcriado por sus padres. Entregado a los placeres sensuales y completamente falto de cerebro. No es más que un perdedor. Y Tui entrecerró los ojos. Tengo que admitir que eres muy astuta y cruel. ¿En serio? Parece que me conoces bastante bien. Pero la gente crece. Mi astucia y crueldad no son nada comparadas con las tuyas. Siendo su hermana, planeaste matar a tu propio hermano con tus propias manos. Eres una mujer tan cruel. De verdad que te mereces morir. El tono de Loren se volvió gélido. Deseaba poder matar a la mujer que tenía delante en ese mismo instante. Era un viajero en el tiempo, y no sentía ningún parentesco con esa supuesta tía. Quien merecía morir era tu padre, replicó Maeve. Si no hubiera matado a mi hermano mayor, ¿cómo podría odiarlo tanto? Destruyó todo lo que tenía. Claro que tenía que vengarlo. Merecía morir. Te equivocas, completamente equivocado. Mi padre no tenía ningún motivo para matar a mi tío. Si no me crees, mira esto. Loren activó una proyección. La pantalla se dividió en dos partes. El primer segmento mostró una conversación secreta entre el padre de Loren y el patriarca de la familia, discutiendo acaloradamente sobre la sucesión al frente de la familia Morgan. En ella, el padre de Loren se negó rotundamente a aceptar el cargo. Pero el anciano lo había acorralado. El segundo vídeo fue aún más impactante. Mostraba la relación ilícita de Maeve con su hermano mayor, el tío de Loren. Precisamente por eso el padre de Loren había querido abandonar a la familia Morgan y vivir su propia vida. La traición lo había destrozado tan profundamente que no podía soportar quedarse. Nadie podía haber predicho que su hermano mayor moriría repentinamente en un accidente, obligándolo a asumir el rol de cabeza de familia. Pero precisamente ese giro de los acontecimientos llevó a Maeve a creer que todo había sido un plan suyo desde el principio. Y así comenzó esta cadena de tragedias. Maeve se quedó paralizada mirando las imágenes proyectadas, como fulminada por un rayo. Jamás se había imaginado que su hermano pequeño ya hubiera descubierto su secreto. Apágalo. Apágalo ahora. Gritó, con la voz distorsionada por la furia, mientras le ordenaba a Loren que apagara el vídeo. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios. 0 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Todos ustedes son solo peones. Al oír esto, Loren sonrió y apagó el proyector. Mi padre te ocultó este secreto para salvar tu reputación, pero no supiste lo que te convenía y seguiste atacándolo. Al final, incluso llegaste a matarlo. Dime, ¿mereces morir? No, esto no es cierto. Te lo has inventado. Tu padre es el responsable de la muerte de mi hermano mayor. No intentes engañarme. Idiota. ¿Qué beneficio le habría reportado a mi padre matar a tu hermano mayor? Como su hermana, deberías conocer su carácter mejor que nadie. Era un espíritu libre y odiaba las ataduras familiares por encima de todo. Si el tío no hubiera muerto, nunca habría tenido que hacerse cargo de esta extensa familia, nunca se habría visto agobiado por la preocupación constante y nunca habría tenido que presenciar vuestros dos repugnantes espectáculos cada día. Podría haber viajado por el mundo y vivido la vida que realmente deseaba. Cualquiera podría haber matado a mi tío, cualquiera excepto mi padre. Su muerte no le trajo a mi padre más que dolor y sentido del deber. No le sirvió de nada. No y no. No puedo estar equivocada. Todo esto es una mentira y una mentira. Maeve negó con la cabeza, con el rostro contraído por la incredulidad. Da igual que lo creas o no. Estoy decidido a vengar a mis padres. Y ahora te mandaré al infierno. Mientras Loren hablaba, se abalanzó sobre Maeve y la apuñaló con la daga que le había arrebatado antes. Pero justo en ese momento, Freddy, el mayordomo que había estado de pie en silencio detrás de Loren, de repente dio un paso al frente, sacó una pistola de su cintura y la presionó contra la nuca de Loren, apretando el gatillo con el dedo. Lo que nunca esperó fue que Loren ya se hubiera girado. La daga en su mano brilló como un rayo frío y cercenó la mano de Freddy, que empuñaba el arma a la altura de la muñeca antes de que pudiera disparar. ¡Ah! Un alarido agudo brotó de la garganta de Freddy.
Agarrándose el brazo destrozado, miró a Loren con ojos muy abiertos, incrédulo. ¿Cómo había previsto el joven amo su emboscada? Viejo mayordomo, dijo Loren con una sonrisa pícara, no creías que lo habías escondido bien, ¿verdad? ¿Cómo y cómo te enteraste? Preguntó Freddy con voz ronca, con furia y dolor luchando en su voz. Esa noche en la comisaría, respondió Loren con calma, fui atacado por esos hombres de negro. Fingieron estar eliminando al pistolero, pero su verdadero objetivo era yo. Si 2B no hubiera estado allí, me habrían molido a palos. Después, repasé cada paso. Solo una persona sabía que iba a esa estación de antemano y tú. Así que dime, ¿a quién más debería haber sospechado? Pero tú, viejo, has sido paciente. Esperando, observando, sin hacer nada. Sinceramente, empezaba a preguntarme qué excusa necesitaría para matarte. Ahora, gracias a Maeve, todo está claro. Acaba de admitir que su gas venenoso llenó la habitación, y aún así te quedaste ahí, completamente impasible. Novato. En tu próxima vida, intenta comportarte como un verdadero traidor. Con un rápido movimiento de muñeca, Loren le cortó la garganta a Freddy con la daga. El viejo mayordomo se desplomó al instante. La lonchera había sido entregada, rápida y limpia. El rostro de Maeve se ensombreció al ver morir a su agente infiltrado con tanta facilidad. La desesperación brilló en sus ojos. Sabía que la partida estaba perdida. Jamás pensé que caería en manos de un mocoso como tú, espetó. No puedo aceptarlo. Deberías haber muerto con tus malditos padres. Pero Loren, que había estado observando en silencio desde las sombras, dio un paso al frente y rió con frialdad. Me encanta veros odiarme a muerte sin poder hacer nada al respecto. Adelante, deja que os consuma por dentro. Tú y PFF. La furia de Maeve estalló. La sangre brotó de sus labios mientras sus ojos se llenaban de venas carmesí. Ja. Eres un bicho raro. No solo eres estúpido, sino que tienes el temperamento de una rata acorralada. No me extraña que asesinaras a tu propio hermano. La familia Morgan debió de enfadar a 8 generaciones de antepasados para engendrar a alguien como tú. Cierra la boca, pequeño bastardo. No tienes derecho a juzgarme. Todo esto es culpa de tu padre. Se merecía morir. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Dijo Loren, bajando la voz hasta convertirla en un tono cortante. Esto nunca tuvo que ver con tu hermano, ni con mi padre. Ambos éramos peones en un juego mucho más grande. Si de verdad quieres vengar a tu tío, no, seamos sinceros. A tu amante, entonces cuéntame todo lo que sabes. Solo así podré encontrar al verdadero asesino, y hacerlo pedazos. O seguir haciéndome el tonto. Seguir permitiendo que te utilicen mientras cuentas su dinero manchado de sangre. De cualquier forma, descubriré la verdad. Solo que llevará más tiempo. Pero por lo que he descubierto hasta ahora, un nombre sigue apareciendo. Hydra. Se pusieron en contacto contigo después de que dejaras a la familia Morgan, ¿verdad? Y te ofrecieron algo que no pudiste rechazar, y estoy en lo cierto. Loren no alzó su arma. Simplemente esperó, dejando que el silencio se enroscara alrededor de Maeve como una soga. Cuando Maeve escuchó lo que dijo Loren, se quedó paralizada por un instante, en un silencio atónito. Era obvio que Loren tenía razón. Si esto hubiera ocurrido antes, jamás se lo habría creído. Pero ahora había visto el vídeo que había dejado el padre del dueño original y había presenciado los métodos de Loren de primera mano. Sabía que el Loren que tenía delante no era una persona cualquiera, así que sus palabras tenían un gran peso para ella. Si te quedas callado, significa que estás de acuerdo, dijo Loren. Parece que tenía razón. Todo esto es obra de Hydra. Incluso es probable que el hombre con el que contactaste haya matado a tu tío, y tú, tan ingenuo, lo hayas ayudado. Es ridículo. No, no. Él no me mentiría. No intentes convencerme. Gritó Maeve. Ya vengué a mi hermano. Sí, ya lo vengué. Su risa se volvió maníaca. Ja 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 ja. No revelaré el secreto, ni aunque me muera. Larga vida a Hydra. De repente, Maeve empezó a gritar como una loca. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. Era evidente que había mordido la cápsula de veneno que allí se escondía, y el tiempo se le acababa. Pero lo que Loren no esperaba era esto. Justo cuando la muerte se cernía sobre ella, Maeve se inclinó hacia ella y le susurró suavemente al oído, Alexander Pierce, es él. Antes de que pudiera terminar, Maeve se desplomó, muerta. Reflexiones de los creadores. Señor Shirosama, tu donación es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Votar capítulo 20.
El genial traje de murciélago. Loren frunció el ceño al oír las palabras de Maeve. Luego se dirigió a 2B y le dijo: escaneen su cuerpo inmediatamente. Comprueben si hay algo anormal. Sí, señor. 2B activó su modo de escaneo en el momento en que recibió la orden de Loren. En cuestión de segundos, detectó una fuente de señal incrustada en el tejido subcutáneo de Maeve. Informe, jefe. Tiene un dispositivo electrónico implantado bajo la piel. Parece ser un dispositivo de escucha en miniatura. Ya he cortado su señal. No me extraña, murmuró Loren. Parece que esta mujer no era del todo tonta después de todo. Al final nos dio una pista antes de morir. Jefe, preguntó 2B, ¿ha identificado al cerebro detrás de todo esto? Lo más probable es que no haya llegado muy lejos. ¿Quién es? Alexander Pierce, ministro del Consejo de Seguridad Mundial. Entonces lo mataré ahora mismo. La voz de 2B se volvió gélida, y su postura cambió a una posición de combate. Pero Loren alzó la mano, deteniéndola. Espera. Alexander es el líder de Hydra. No será fácil eliminarlo. Primero, necesito mejorar tus sistemas para aumentar nuestras posibilidades de éxito. Hizo una pausa y luego añadió con seriedad. De todos modos, esto ya lo tenía planeado. En realidad, su demora no fue solo táctica. En el momento en que Maeve murió, un aviso del sistema resonó en su mente. Enhorabuena, anfitrión. Has participado con éxito en la búsqueda del verdadero culpable y has eliminado a la mente maestra detrás del incidente. Maeve. Recompensa desbloqueada. Plano de fabricación para la unidad de reconocimiento 9S. Quienes conocían Nier Automata sabían perfectamente quién era 9S. El compañero de 2B, un androide de reconocimiento especializado en recopilación de inteligencia y guerra cibernética. Aunque débil en el combate cuerpo a cuerpo, destacaba en el pirateo informático y el análisis del campo de batalla. En ese momento, lo que más le faltaba a Loren era una IA capaz de realizar guerra de información en tiempo real. Su objetivo era construir un sistema superinteligente que pudiera brindar apoyo dinámico a 2B durante las misiones. Naturalmente, el 9S encajaba perfectamente en esa visión, pero no tal cual. Para empezar, tenía la intención de cambiar el género de 9S a femenino. Al fin y al cabo, si un androide masculino acompañara de 2B en cada misión, ¿no se generarían complicaciones innecesarias? Y 9S fue solo el comienzo. A largo plazo, Loren planeaba desarrollar toda una flota de androides de combate de propósito general. Idealmente, una fuerza abrumadora y de alta eficiencia. Con esa ventaja, podría afianzar una posición mucho más sólida en el universo Marvel. Con este objetivo en mente, se encerró de nuevo en el laboratorio. El tiempo voló. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Durante esas 2 semanas, Loren apenas durmió ni comió, dedicándose por completo a la investigación y el desarrollo. Su incansable esfuerzo finalmente dio sus frutos. La creación de una superinteligencia artificial. Alice. El programa principal de Alice estaba instalado en 2 ubicaciones. Un nodo en la instalación subterránea secreta debajo de su mansión, el otro a bordo de un satélite en órbita terrestre baja. Tierra y cielo, trabajando en conjunto. Sin importar dónde estuviera Loren, podía convocar a Alice instantáneamente para análisis de datos en tiempo real, simulación estratégica o apoyo de inteligencia. Y no era solo él. El núcleo neuronal de 2B también podía interactuar directamente con Alice en cualquier momento. A partir de ahora, 2B no dependería únicamente de su propio procesamiento táctico. Con Alice potenciando sus funciones cognitivas, su capacidad analítica y, por lo tanto, su eficacia en combate aumentaría exponencialmente. Al fin y al cabo, la fuerza de la inteligencia artificial depende de la potencia informática. Sin embargo, debido a las limitaciones de la tecnología actual, todavía es imposible fabricar chips de ultra alto rendimiento. En consecuencia, el rendimiento de la inteligencia mecánica de 2B se ve naturalmente limitado. Por el contrario, una superinteligencia artificial como Alice no está limitada por restricciones de tamaño físico, lo que permite apilar grandes cantidades de chips para obtener enormes mejoras en el rendimiento. En consecuencia, su capacidad de procesamiento supera con creces la del cerebro mecánico de 2B. En las últimas 2 semanas, Loren no solo creó la super IA Alice sino que también le dio a 2B una modesta mejora. Dispositivos antigravedad instalados en sus pies. Esto permite a 2B caminar en el aire durante cortos periodos de tiempo, recordando al paso lunar de One Piece. Además de mejorar a 2B, Loren finalmente completó el traje de Batman que siempre había soñado con construir.
No solo el traje en sí, sino también sus vehículos, el Batmóvil y el Batflyer, fueron fabricados íntegramente por él. Su traje de Batman también incorpora un sistema antigravedad, que le otorga la capacidad de volar brevemente. En el laboratorio, 2B miró fijamente a Loren, ataviada con la elegante armadura negra, con los ojos muy abiertos por el asombro. Jefe, ¿este es el traje de Batman del que me hablaba? ¡Qué guay! El diseño de Loren se desvía notablemente del Batman de DC. En los cómics, el traje de Batman está parcialmente descubierto y funciona más como una armadura táctica, dependiendo principalmente de la destreza en combate de Bruce Wayne. En contraste, el traje de Batman de Loren envuelve por completo a quien lo lleva, con una silueta claramente mecanizada. Franjas luminosas de color amarillo pálido recorren su superficie, irradiando una estética cyberpunk rebosante de estilo de alta tecnología. Estas tiras de luz son totalmente personalizables. Se atenúan automáticamente o desaparecen por completo en entornos oscuros para hacer que quien las lleva sea prácticamente invisible a simple vista. Además, el traje integra una serie de sistemas avanzados. La IA Alice, gafas de grado militar similares a las de 2B, un microemisor láser, garras de acero retráctiles, unidades antigravedad, que reemplazan la capa planeadora tradicional, e incluso explosivos multiusos en miniatura. En conjunto, el traje de Batman de Loren funciona menos como una coraza defensiva y más como un arsenal móvil. Más cercano en espíritu a la armadura de Iron Man de Tony Stark que a cualquier versión clásica de Batman. Dicho esto, el parecido es puramente estilístico. Las técnicas de fabricación, la arquitectura interna y las capacidades de combate difieren fundamentalmente. En cuanto a cuál es más fuerte, bueno, aún no se han enfrentado. Pero una cosa es segura. El diseño de Loren es innegablemente más genial que el traje original de Iron Man y el traje de Batman de DC. Precisamente por eso 2B lo miró con admiración. «Hay algo aún más genial», exclamó Loren, sonriendo con orgullo. «Alice, abre la cabina inmediatamente. Quiero probar el Batfighter antigravedad». A su orden, la IA activó la claraboya de acero de la base subterránea. Desde arriba, una elegante aeronave con forma de murciélago descendió silenciosamente y se posó suavemente frente a Loren y 2B.